Vamos a compartir la pantalla, queridos alumnos. Vamos a compartir la pantalla. Y bueno, ya les envié el PDF de la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es la vida de José. Una vida bien interesante. ¿Por qué? Porque José, queridos hermanos, es un tipo de Cristo. Usted dirá, bueno, hermano, ¿por qué un tipo de Cristo? Vamos allá a la palabra de Dios, a Génesis 37. Mire qué dice la palabra de Dios. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e José a su padre la mala fama de ellos. Ahora, yo quiero preguntarles algo y quiero que ustedes me contesten. ¿Eso era malo o era bueno? Porque muchos pudieran decir, ay, pues es un soplón, un chismoso. Pero realmente, hablando como cristianos, ¿era bueno o no lo que hacía José de acusar a sus hermanos con su papá? A hermano Jorge JR, en su opinión, querido Jorge, ¿usted qué piensa? ¿Era correcto o no que José acusara a sus hermanos? En su punto de vista de usted. Pues yo digo que sí, porque dentro de lo que cabe del amor, el padre debe estar enterado de lo que hacen sus hijos y, por ejemplo, vamos a suponer, un hijo de ellos, no sé, estaba robando, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo. Entonces, si el padre no se entera, no va a haber una especie de disciplina o advertencia, como lo hizo el padre del sacerdote Samuel, si no me equivoco, sacerdote Samuel o algo así. Elí, el que no estorbaba a sus hijos. Sí, sí, Elí, que le dijo a sus hijos, no es buena esta fama que oigo de ustedes, que les advirtió, pero lamentablemente como estos hijos siguieron en sus caminos, murieron. En este caso, pues sí, el padre se tiene que enterar, pues para que hable con sus hijos y dejen los malos caminos, porque andar en malos caminos, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Entonces, entre más mal estés, puede llegar un punto en que Dios te diga, no, sabes que ya no vas a vivir. Excelente, muy buena opinión, hermano Jorge JR. Hermana Miriam Randel, usted que tiene niños, ¿le pasa que de repente sus niños de repente se acusan entre ellos o no? Sí, pastor, a cada Y rato. a cada rato, ¿verdad? O pasa, ¿no le pasa a usted, hermana, que de repente castiga a uno y el otro dice, ah, pero ¿por qué a él le castigas menos que a mí? O por qué Sí, así es. o por qué a él le das más leche que a mí o más cereal que a mí, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que entender algo, hermanos, en el tema de familia. Nunca como padre va a tener uno a sus hijos contentos y no se sienta mal por ello. Si usted es papá, si usted es mamá o va a tener hijos, recuerden, no estamos para darle gusto a ellos, no somos sus amigos. De repente hay papás que dicen, es que yo quiero ser amigo de mis hijos. No, no eres su amigo. Es que yo quiero ser buena onda con ellos. Y pasa mucho en papás que sufrimos maltrato. Por ejemplo, tal vez sabemos aquí gente que me están escuchando aquí en la clase, que cuando éramos niños nos pegaron mucho. A mí me pasó. Imagínense nomás, tenía una mamá neurótica y un papá drogadicto y era hijo único. Entonces yo era su costal de box de ellos. Si no era papá, era mamá y me daban duro. Entonces yo pensaba, cuando yo sea grande, no le voy a pegar a mis hijos, porque sentía yo fuera que me dieran, ¿sí me está entendiendo? Pero luego ya conforme fui creciendo y fui teniendo esto, dije, no, si no les pego, se van a desbalagar, van a hacer lo que quieren. Entonces, hay algo bien interesante. Usted debe ser claro con ellos. Si usted tiene hijos, sea claro con ellos. Evite, porque mire, y lo vamos a ver, ¿qué era lo que lastimaba el corazón de estos hijos de Jacob? Dice que José en el 27:2 informaba a su padre la mala fama de ellos, pero fíjate, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Cuál era la razón? Fíjate que la Biblia nos deja ver algo, por eso es importante leer la Biblia con calmita, porque la misma Biblia se explica solita. Los hermanos de José se enojaron porque José los acusaba con su papá. No,
Fíjate qué interesante. ¿Cuál era la razón del enojo? Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle qué, pacíficamente. Entonces vemos que la razón real por la cual empezaron a agarrar odio a José, más allá de que fuera de chismoso o cualquier cosa, es que era muy marcado el amor o la atención hacia él. Y mire, yo voy a decir algo, si usted tiene más de un hijo o una hija, de repente pasa. A veces le voy a decir algo, no es que los papás lo hagamos a propósito, no es que los papás, o sea, si tú le preguntas a cualquier papá que me está viendo ahorita en esta noche, ningún papá te dice, no, es que yo quiero más a la niña o al niño, no. Todos queremos a nuestros hijos igual, pero a veces inconscientemente sí le prestamos más atención a uno que a otro. Y eso pasa con los más chiquitos. Y a veces, por ejemplo, le cargamos más la mano a los mayores y con los chiquitos somos más pasalones. Y eso dentro de lo que cabe es normal porque dirían por ahí con los grandes echamos a perder, echando a perder se aprende, ¿verdad? Y con los chiquitos dirían por ahí ya nos agarran cansados y por eso son más traviesillos. Pero le digo algo, por ejemplo, ya viene Navidad, dirían por ahí ya viene diciembre y sus posadas, ¿verdad? Pero por ejemplo, ahora que va a ser Navidad, usted que tiene hijos, procure, por ejemplo, si les va a dar un detalle, que no, ¿cómo explicárselos? O sea, que no, que sea parejo, hermanos. O sea, que, por ejemplo, que el regalo, si va a ser para todos, que cueste igual. Ahorita queríamos, mi esposa y yo, comprarle un detalle a mis sobrinos y vimos juguetes muy bonitos, pero pasó el otro año, fíjese cómo son los niños, ¿eh? El otro año pasó lo siguiente, les compramos un regalo a mis sobrinos y ¿sabe qué pasó con mis sobrinos? Que Liam quería el regalo de Iker e Iker quería el regalo de Liam y se empezaron a pelear porque Iker decía, no es que a mí me gusta el regalo de Liam y Liam, no es que a mí me gusta el regalo de Iker y se empezaron a pelear. Entonces, ahorita les íbamos a comprar algo a mis sobrinos y le digo a mi esposa, no, si les vamos a comprar algo que sea parecido para que no se peleen, porque si o no, así son los niños, así son. Entonces, ¿qué le queda a entender en esta noche? Los hermanos de José le empezaron a aborrecer porque veían o se daban cuenta que su papá le prestaba más cariño, más atención a él. Pero ahora vamos a ver la introducción y vamos a leer los siguientes incisos, ¿ok? Le voy a pedir al hermano Omar Vázquez que nos lea del inciso A al inciso C. Luego a la hermana Emelia que nos lea el inciso D y el inciso E. Y al hermano Isaac, inciso F e inciso G. Ahí están sus pantallas. Adelante. Inciso A, amado por su padre. Inciso B, aborrecido por sus hermanos. Inciso C, hermanos conspiraron para darle muerte. Amén. Inciso D, hermana. Dio bendición a los gentiles y tomó para sí una esposa gentil. Inciso E, salvó a sus hermanos y al mundo de morir de hambre. Inciso ¿F también? No, ese le toca a Isaac, F y G. Adelante, Isaac. Es que no soy su micrófono. Bueno, que lo lea. Lo voy a leer por Isaac. Dice, se reconcilió con sus hermanos y los exalzó como también Dios lo hará Jesucristo con Israel y José sufrió como Cristo. Ahora vamos a ver la vida familiar de José, ¿ok? Inciso A, José era amado y preferido por su padre. Ya lo vimos hasta el cansancio, no es bueno hacer favoritismos, pero ahora vamos a ver los sueños de José. Fíjate qué interesante los sueños de José, ¿ok? Le voy a pedir, si es tan amable, al hermano Luisito Palma que nos lea del 5 al 11 de Génesis 37. Luisito Palma, Génesis 37, 5 al 11, si eres tan amable. Ok, pastor. Dice la palabra de Dios. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos,
y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces veamos, queridos hermanos, ahí rápidamente lo que eran los sueños de José. Ahora, recuerde algo, porque mucha gente me pregunta, hermano Hugo, hoy en día los sueños seguirán siendo correctos. Por ejemplo, el otro es un hermano me dice, mire, es que yo soñé a Cristo con borreguitos y digo, hermano, usted cenó muchos frijoles. Fue lo que pasó. De repente, sí o no, hermanos, y más entre la rama Pentecostés, ¿verdad? Tienen sueños, ¿verdad? De que no, yo soñé a Cristo que me decía, sigue en el camino, no te apartes. O sea, no. Acuérdese que el Señor hoy día ya no se revela a través de sueños, para eso tenemos su palabra, para eso tenemos la oración. Dios hoy en día se nos revela, por ejemplo, a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes sí o no leen la Biblia y Dios les habla? Les hace ver cosas. Sí o no, muchas veces se pone usted a orar y Dios cambia su corazón. Sí o no, de repente, hermanos, pasa. Le voy a contar algo que pasó ayer. Ayer me invitaron a predicar a una iglesia. El pastor se fue a Colombia a predicar. Y me dijo, hermano Hugo, cúbrame. Digo, sí, hermano, y lo cubrí 2 semanas. Entonces, la semana pasada prediqué en esa iglesia del tema de la armadura de Dios. Y di como una introducción, hermanos, de por qué es necesario ponernos la armadura de Dios. Pero fíjese, le dije a los hermanos, el próximo domingo vamos a hablar del día malo. Todos los cristianos nos vamos a enfrentar al día malo. Todos. Yo creo que muchos de los que me están viendo ahorita aquí hemos pasado por una situación difícil, un día malo, en la salud, con un hijo, económica, laboral, qué sé yo. Y me dice el hermano, amén, hermano, vamos a esa predicación. Bueno, eso fue el domingo pasado. Llego este domingo, dice, ay, hermano, ¿ve que va usted a hablar del día malo? Le digo, sí, le digo, ¿qué pasó? Fíjate lo que pasó. El hermano sale del culto y en esa iglesia tienen un comedor para niños. Entonces el hermano le dijo a su hija y al novio de ella, adelántense con la comida, ahorita los alcanzo porque tenía que cerrar la iglesia. Entonces la hija del hermano y su novio se fueron en la camioneta y de repente, los que conocen aquí en Monterrey, iba por la avenida Nogalar, una avenida de alta velocidad, y el carro, hermanos, de la hija del hermano simplemente se apagó y ya no jaló en una avenida de alta velocidad. Entonces la muchacha le habla al hermano, el hermano llega y en lo que están remolcando el carro, llegan unos tipos armados en una camioneta. Dicen, somos del cártel fulano y ustedes no pueden estar aquí haciendo esto de remolcar el carro ni nada. Los asaltaron, les pegaron. No, no fue algo terrible, hermanos. Dice, hermano, dice, me puse a pensar en la predicación que usted dio y le digo algo, me dice, si usted no hubiera predicado el mensaje que predicó, no hubiera tenido yo consolación en mi corazón. ¿Cuántos de ustedes, sí o no, de repente han pasado un momento duro, un momento difícil y ni se lo han contado al pastor, ni se lo han contado a nadie, pero justo la predicación que se está enseñando tiene algo que le consuela a usted, que le anima a usted, que le redarguye a usted, que le fortalece a usted. Y el pastor no vive con usted, no pasa tiempo con usted, mas sin embargo, sí o no es hermoso cuando Dios nos habla a través de su palabra, a través de una enseñanza. Dios nos habla, hermanos, a través de las circunstancias. A veces, mire, yo le voy a decir algo, el otra vez tenía un problemita
Pues no económico, porque gracias a Dios de economía no batallo, porque trabajo, pero tenía una preocupación de una situación, no sé si les he contado, pero hay un hermano de Adulam que arrolló el tren y ese hombre perdió ambas piernas y un brazo. Entonces venía preocupado por él, por cómo le iba a ayudar, por muchas cosas, ¿no? Porque pues imagínate, ¿no? Una persona que pierde ambas piernas, un brazo, ¿cómo le ayudas, no? Entonces venía con esa carga, esa preocupación y pasé por un Domino's Pizza y había como 10 perritos, hermanos, afuera del Domino's. Eran como las 11 de la noche y salió un trabajador de Domino's, pero me dio tanta curiosidad que los perritos estaban así sentaditos como en filita, hermanos. Y el trabajador le empezó a dar a cada perrito una rebanada de pizza. Y dije, wow, o sea, se me hizo tremendo, ¿no? Dije, qué corazón tan noble, ¿no? De que la pizza no la tiran sino se dan a los perritos. Pero ¿sabes qué fue lo tremendo? Que al día siguiente pasé a la misma hora y ¿qué cree? Ahí estaban los mismos perritos y el mismo muchacho dándoles. Y paso seguido y les dan, o sea, la pizza que no venden se la dan a las mascotas. Y se pone uno a pensar, si Dios tiene cuidado de un perrito de la calle, ¿no tendrá cuidado de uno? No valemos más. Y lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? No valéis vosotros más que un ave. Dios nos habla a través de las circunstancias, Dios nos habla a través de su palabra. Ahora, en este caso, Dios ya no habla a través de sueños, como lo habló con José. Pero ¿por qué le aborrecían? Porque José soñaba que iba a señorear sobre sus hermanos y ellos no lo podían ver, no lo podían soportar. Yo creo que ni José mismo se daba cuenta de lo que estaba soñando, ¿no? Pero ahora, fíjate qué interesante. Sus hermanos conspiraron para matar a José. Vamos a leer ahí, por favor, si son tan amables, Génesis 37, del 20 al 27. Y le voy a pedir rápidamente, hermano Israel González, sí, tiene audio. Sí, Pastor Hugo, Eh, ¿Génesis qué? 37 del 20, por favor, al 24. Ok, Del 20 al 27, por favor, bien alto. ok. Dice la palabra de Dios, dice, ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y vemos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Wow. ¿Hasta cuál, pastor? Ahí va. Hasta ahí, mi hijo. Fíjate qué tremendo, ¿no? ¿Qué puede llevar? Y cómo Dios, vea, a veces uno no sabe, pero el domingo, cuando termina el culto, me pongo a trabajar un rato. Y estaba yo por la avenida Gonzalitos, hermanos, y subía un joven. El muchacho iba llorando y le digo, ¿todo bien, amigo? Dice, no, jefe, fíjese que mis hijas les dio un virus, tiene una niña de 4 y una niña de 1. Y se tienen un virus y se mandan muriendo de las vías respiratorias. Y le digo, mire, yo soy cristiano, ¿me permite hacer una oración por sus hijas? Sí, cómo no, se lo agradecería. Y en la plática, fíjate qué tremendo. Y cómo un coraje no tratado, no llevado a Dios, te puede llevar a algo. En la plática salió que él tiene un hermano que es drogadicto y que hace enojar mucho a su mamá. Y que la mamá de tantos corajes con este hermano de él
le dio un derrame cerebral a su mamá en esa semana. Dice, oiga, señor, dice, yo estaba tan enojado con mi hermano que lo vi y lo empecé a ahorcar. Y dice que casi lo mata. Imagínate nomás, o sea, y él me estaba contando. Estaba ahorcando a su propio hermano y dice, y le digo algo, quería matarlo, quería que se muriera. Nada más que llegaron los policías y nos separaron. Pero le digo algo, me dice, si lo vuelvo a ver, esta vez nada nos va a detener. Y digo, wow, cómo hay personas que viven con odio en su corazón hacia otra persona al punto de querer matarles. Porque te pudiera sorprender, ¿no? O sea, ¿qué tanto odiaban a José que querían matarlo? ¿Qué tanto lo odiaban que hasta engañaron, que lo vendieron? Sí, sí me está entendiendo. Y tú puedes pensar, ay, no, le digo algo, todos podemos llegar a ese punto si no llevamos ese sentimiento al Señor. Hay personas, hermanos, que de repente por X o Y razón se enojan con otra persona. Y le digo algo, usted debe de aprender a llevar eso al Señor. No es normal, hermano, de repente dejar, mire, dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay gente que tiene coraje de años contra otra persona, y eso no es correcto, no es bíblico. Hermano Hugo, ¿es pecado enojarme? No, la Biblia dice, airaos. Lo que es pecado es en tu enojo dañar. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que una persona le ofende. El otra vez fui con mi esposa, estábamos de románticos y le invité un elote. Y ese lugar donde los venden, aquí en México lo dan a 20 pesos el elote, $1. Pasaron 2 semanas, pasé por ese mismo lugar y dije, ay, la voy a sorprender, le voy a llevar su elote a mi señora. Pasé y le dije al señor, oiga señor, deme 2 elotes de a 20. Y el señor me empezó a insultar, pero con maldiciones, hermanos, así fuerte. Dice, no, aquí no vendemos de a 20. Y me empezó a decir de cosas. Aquí vale 25, le digo, es que hace 15 días le compré esta 20. No, no, no. Si no va a comprar, lárguese. Y bien feo el señor. O sea, feo, feo, feo. Usted me dirá, ¿no se enojó, hermano Hugo? Sí me enojé. Y le digo algo, en mi enojo le iba a decir de cosas. Pero dije, no, o sea, ¿qué gano con contestarle? O sea, tal vez, o sea, sí me está entendiendo. No va a decir usted que usted es una blanca paloma que cuando le dicen algo no se enoja porque no le creo. Todos nos enojamos, ¿sí está aquí conmigo? Pero ahí le va. Lo que le trato de decir es que haga una pausa, lo lleve al Señor. Hermano, ¿es normal enojarse? Claro, o si te insultan a ti, o si te insultan a tu hijo, o si te insultan a alguien que quieres, claro que vas a brincar. Pero aquí el punto es que lo lleves al Señor, que no lo guardes. Mira, analízate por un momento, piensa por un momento si tienes ahí un rencor contra alguien de años. Y te digo algo, tal vez sí lo tengas. Tal vez sea contra tu papá, contra tu mamá, contra un hermano en Cristo, contra un pastor, qué sé yo. Yo creo que esta noche es tiempo de tratarlo y llevarlo al Señor. O sea, no debes dejar que pase un día estando eso ahí. ¿Qué pasa? El enojo de los hermanos de José hizo que estos muchachos vendieran a su propio hermano como un esclavo. Ahora dice Ele, los hermanos de José engañan a su padre haciéndole pensar que un animal lo devoró. Génesis 37, 23. Le voy a pedir a la hermana Natalie Flores que lea Génesis 37, 33 al 35, si es tan amable, por favor. 37. Ajá, del 33 al 35, si es tan amable, por favor. Y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob
regresó sus vestidos y se puso cilicio sobre sus lomos, aguardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. Wow. Dijo, descenderé indultado a mi hijo hasta el Seol. Y Wow. lloró su padre. Qué tremendo, ¿verdad? Qué dolor tan grande. Pero fíjate qué interesante. Jacob sigue cosechando frutos de su vida pasada. Y con esto terminamos el día de hoy. Vamos a la vida de José como esclavo en la casa de Potifar, ¿ok? Así es que vamos rápidamente a Génesis 39. José y la esposa de Potifar. Como todos sabemos, José fue vendido como esclavo a un capitán de la guarda de Faraón llamado Potifar. Fíjate qué interesante esto que nos dice ahí. A pesar de todo, qué interesante, dice 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero fíjate qué interesante. ¿Qué dice el 2? Mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. Tiene usted que entender algo. El Señor está con nosotros en todo momento. Ahora, usted puede llegar a pensar de repente, hermano, es que de repente yo siento que Dios me ha abandonado. Oro al Señor y mis oraciones no tienen respuesta. Mi familia no está bien, mis hijos no están bien, mi salud no está bien, mis finanzas no están bien, mi matrimonio no está bien, mi ministerio no está bien. Le digo algo en esta noche. Debe usted aprender la virtud de esperar en el Señor. Estamos bien mal acostumbrados, hermanos. Por ejemplo, hoy en día quiere usted una pizza, va rápido y se la dan. Quiero usted una sopa, le echa agua caliente a la sopa y ya está. Y pensamos que porque todo en esta vida es así de rápido, Dios actúa así. Le digo algo, hermanos, a veces Dios tarda años. Hay gente que dice, hermano, es que esta petición, años llevo pidiéndole a Dios por esto, por mi salud, por mi hijo, por mi hija, por mi ministerio, por esta situación personal. Hay peticiones que tal vez usted tenga que a nadie se las ha contado, pero que ahí están en su corazón y que a nadie se las cuenta porque son muy privadas, muy personales, que las lleva ahí en su corazón y ya lleva años y no pasa nada. Y de repente dice, Señor, pues, y sabe, no sé si pasa, ¿verdad? Pero no falta el clásico hermano que en los testimonios, ay, Dios siempre me contesta y me dice, ah, ¿cómo es ingrato? Dios sí le contesta y a mí no. ¿Qué lo quiere Dios más a él que a mí o qué? No, hermanos, Dios para todos tiene un momento. Solamente espere. El mejor lugar para estar es estar donde Dios quiere que estemos. Fíjese, como José, ¿dónde estaba? En la cárcel, pero aún en la cárcel, Dios está con él. Le tengo esto, es mejor estar en la cárcel con Dios que en un palacio con el diablo. Así se la digo. ¿Por qué? Porque aún en la cárcel Dios va a cuidar de usted. Y en el palacio con Satanás, mire, le va a ir de lo peor. Algo que aprendemos de José es que él no permitió que las circunstancias cambiaran su actitud. Si usted se da cuenta, hermanos, José en la cárcel llegó a ser el encargado, llegó a ser el jefe, llegó a ser bendición. ¿Por qué? Porque él no se amargó por lo que estaba pasando. No se amargue, hermanos. No deje que las circunstancias lo amarguen. No deje que una circunstancia difícil le robe el gozo, le robe la alegría. Hay gente que se amargan, hay gente que se enojan, hay gente que vive enojado, amargado, enojado, estresado, con una carota bien larga. Pues ¿qué no Cristo le ama? ¿Qué no Cristo le salvó? ¿Qué no Cristo está con usted? Necesita aprender a fortalecerse en el Señor. Deje la amargura a un lado, deje el mal carácter a un lado, deje la tristeza a un lado. Aprenda de José que aunque estaba en la cárcel, fíjese qué interesante lo que dice la palabra del Señor, ¿eh?
Dice, mas Jehová estaba ¿con quién? Con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué aprendemos de José? Primeramente, Potifar lo hizo su mayordomo. Jehová bendijo a Potifar por causa de José. Pero qué interesante. La esposa de Potifar tentó a José para que él pecara con ella. José resistió la tentación. ¿Por qué? Porque tenía una relación correcta con Dios. José venció de la tentación porque huyó. Ahí le quiero decir algo bien interesante. Con el diablo, hermanos, no se puede sentar uno a negociar. Mire, le voy a decir algo. Si usted sabe, hermano, que está batallando con algo, ¿qué está haciendo ahí? Aléjese, huya. ¿Qué hizo José? No se quedó a darle una explicación a la señora de por qué no podía estar con ella. No dijo, mira, es que yo soy bautista fundamental y creo en esto. No. Le aseguro algo, José era hombre. Y tal vez la señora sí estaba guapa y todo, y tal vez sí le llamaba la atención, pero José dijo, no, no voy a pecar contra Dios, y huyó. Si José se hubiera quedado ahí, hubiera caído. Pero José hizo lo que todos debemos oír, hacer cuando pasa algo así. Debemos correr. ¿No es usted lo suficientemente fuerte? Y se lo digo yo a mi gente de Adulam. Por ejemplo, ahorita viene diciembre, las posadas, no falta quien les invite vino. Si usted sabe que es débil ante el vino, no vaya a un lugar donde sirvan. Si usted sabe que es débil ante la droga, no vaya a un lugar donde hay droga. Varón, si usted sabe que es débil ante las damas, no vaya a un lugar donde pueda usted caer, o viceversa. O sea, no se ponga en una situación en la cual pueda usted caer. Dice la palabra de Dios, ni deis lugar a quién, al diablo. Aprenda a fortalecerse en el Señor. Y le digo algo, no diga, no, yo tengo años de cristiano, yo desde chiquito, no, hermano. Árboles más grandes he visto caer y ya no se levantan. Grandes siervos, grandes siervas han caído. Pues ¿sabe por qué? Por confiarse. No, hermano, no se confíe, fortalezca su relación con el Señor. Desgraciadamente José fue difamado, fue calumniado. ¿Cómo actuar, hermano Hugo, cuando uno es difamado? ¿Cómo actuar cuando uno es calumniado? ¿Me debo defender? Déjeselo al Señor, el Señor se encarga. Ay, hermano, es que estas personas están hablando mal de mí y no es cierto lo que dicen. Déjalo al Señor. No podemos evitar que alguien hable mal de nosotros. No podemos evitarlo. Pero lo que usted puede evitar es cómo reacciona ante ello. Al final, las cosas caen por su propio peso. ¿Sí está aquí conmigo? Es que temo perder amistades. Mire, el que es su amigo, aunque usted fuera el peor persona, va a seguir siendo su amigo. Y a veces es bueno que pasen esas cosas porque a veces los malos amigos se alejan. Cuando uno está pasando un mal momento y se alejan las personas, uno sabe que esos no eran amigos. El verdadero amigo está con uno en las buenas y en las malas. Así es que fíjese, nos comparte el hermano Junior, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ellos. Es que qué tremendo. Así es que bueno, hoy meditamos un poquito de la vida de José, vimos un poquito de su vida, su tipo, que era un tipo de Cristo, amado por su padre, aborrecido por sus hermanos, sufrió como Cristo, vimos un poquito de su vida familiar, de sus sueños, pero también vimos su vida como esclavo en la casa de Potifar. La semana que viene, ya es la última clase, vamos a ver lo que es la vida de José en la cárcel, los sueños y exaltación y cómo se reencuentra con sus hermanos, ¿ok? Así es que bueno, ahí les dejo el PDF y ya la próxima semana nos ponemos de acuerdo para los exámenes, ¿ok? Que tengan excelente día, que Dios le bendiga. Le voy a pedir al hermano Freddy Pérez que nos despida con una palabrita de oración. Adelante, Freddy. Amén, pastor. Señor, le damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que pudimos escuchar. Estás presente, Señor, escuchando su palabra. Pido, Señor, que
esté con el pastor Hugo Martínez, Señor, que usted le ayude, Señor, a él en lo que él anda haciendo, Señor, allá en Monterrey, Señor. Y gracias, Señor, por su tiempo de él, Señor, que dedica, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para prepararnos, Señor, para presentar, Señor, su palabra. Pido, Señor, que cuide, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos descansar, Señor, y cuide de nosotros, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo a todos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Hasta luego.